Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Hola Mauricio, bien, gracias. ¿Cómo Hola, están todos? profe. Hola José. Traten de ir los que puedan conectarse con cámara para irlos conociendo. Hola, profe. Hola, hola. Los que quieran prender su cámara, háganlo porfa, para que vayamos conociendo, ¿no? Hola Pame, hola Sofi, hola Julián, hola Chechi. ¿Cómo está el resto? ¿Bien o no? ¿Están todos bien? ¿Con ganas hoy día de aprender? Sí. ¿Sí? Y Qué bien, gracias, bueno. profesora. Hola Con ganas Daniela. de aprender. Sí, Pame, con ganas de aprender entonces, ya. El resto me imagino que sí, de para arriba, ¿cierto? Ya. ¿Cómo estamos con el tema de homotesia? Que es un tema que complica bastante. Ah, no sé. Hola Susana. Em, ¿Cómo estamos con la homotesia? Yo más o menos. Más o menos ya. El resto, De algo me acuerdo. algo se acuerda, la Pame, ya. Yo nada, Nada, no, ya. no me acuerdo. No se acuerdan. Ya. Bien, es un tema, no es difícil, chicos, entenderla, pero no sé por qué uno se complica, debe ser porque están metidas las razones y las proporciones. Eso hace que de alguna manera uno le tome algún grado de susto a esta materia, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerla lo más simple posible, eh, para que pierdan el miedo también a lo que es la homotesia. Ya, a ver, vamos a partir entonces en una seguidilla de cosas que van ligadas. De hecho, en la clase pasada vimos semejanza de triángulo. Semejanza de triángulo tiene mucho que ver también con lo que es homotesia. Y también deberíamos tener visto el teorema de Tales. Tales también sirve mucho para la homotesia. Y generalmente tenemos dos conflictos ahí, porque semejanza de triángulo se les hace difícil por los postulados que hay que saberse, y Tales también se les hace difícil porque de repente no cachan mucho el orden en el cual se pueden hacer las relaciones, y eso hace que uno se complique más. Pero la verdad que si uno tiene todo eso separado y lo tiene todo de alguna manera bien asumido, no deberíamos tener problemas con la materia, ¿ya? En todo caso, yo creo que en la próxima clase tendríamos que tirarnos con teorema de Tales, igual, para que vaya quedando mucho más clara lo que es la parte de semejanza al triángulo y lo que es la parte homotesia. Ya. Dicho eso, vamos a partir. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna aclaración antes. ¿No? Partimos entonces con lo que es homotesia. Démosle nomás. ¿Ah? Le demos nomás, ya. Así es. Le damos nomás. Bien. Bueno, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta, hágala nomás mientras estoy haciendo la explicación y vamos, lo que no vayan entendiendo me lo van diciendo. Bien, cuando hablamos de homotesia estamos hablando de una transformación, ¿ya? Y dentro de la homotesia necesitamos dos cosas importantes, que es un centro de homotesia y necesitamos una razón de homotesia. Yo tengo que tener esos dos componentes para poder de alguna manera hacer la homotesia. Entonces, yo no sé si ustedes de repente han visto algunas figuras cuando pasamos la homotesia, que para hacer una homotesia yo necesito un punto o un centro de homotesia. Supongamos que yo voy a poner mi punto O acá, que va a ser mi centro de homotesia ahí. Y voy a colocar una figura acá,
que sería ABC. Y esta voy a aplicarle una homotesia, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos la homotesia, lo que estamos haciendo, en el fondo, es tirar desde el centro de homotesia una línea que vaya por el vértice A, es decir, que pase por A. Una línea que también pase por O, pero pase por el vértice B. Y una línea que también pase por O, pero siga por el vértice C. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros cómo estamos construyendo la homotesia? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, generalmente la figura que yo voy a construir, estoy hablando de mi figura original. La figura original siempre va a ser la que tiene los vértices A, B y C. Y la figura homotética es la que yo de alguna manera quiero construir, supongamos acá, ¿ya? En la cual generalmente se le pone A', B' y C', ¿ya? Entonces, estamos hablando de mi figura original con respecto a mi figura que es la homotética o la homotesia que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene esto? Y esto es súper importante que de alguna manera lo vimos en la clase pasada en la semejanza de triángulo. Fíjense que el ángulo que está en A, ¿ya? Le voy a poner alfa, es exactamente igual al ángulo que está en A'. No pasó nada con el ángulo, ¿se fijan? Los ángulos siguen siendo completamente congruentes, no se cambiaron. El ángulo que está en B, beta le voy a llamar, sigue siendo igual, exactamente igual al ángulo que está en beta'. Y el ángulo que está en gamma sigue siendo igual al ángulo que está en C'. No toqué los ángulos, ¿se fijan? No hubo ningún toque de ángulo, los ángulos siguen siendo exactamente iguales. Si este mide 40, ese va a medir 40. Si este mide 130, ese va a medir 130. Y así. Los ángulos son exactamente iguales. ¿Qué es lo que pasó? Que de alguna manera la figura, que no perdamos el centro, que esta es la original, la que está con coordenadas ABC es la original, se agrandó a la figura que es A', B', C'. ¿Qué es lo que se agrandaron? Ojo, no se agrandaron los ángulos siguen siendo exactamente iguales. Se agrandaron los lados, hubo una proporción en los lados. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo a este lado le voy a colocar, no sé, el lado A, dijimos en la clase anterior que era ese, el lado A. Entonces, ¿qué pasó acá? Este quedó K por A. Una constante por A. Si este es el lado, de alguna manera, B acá, este quedó K por B. Y si este es el lado C, este quedó K por C. ¿Ya? Es decir, lo que yo les hablaba de la constante que necesitamos es lo que se aplicó para llegar a transformar la figura original, que es ABC, con respecto a mi figura homotética, que es la que estamos graficando ahí en otro color más naranja. Hasta ahí. ¿Tenemos claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la materia? Homotesia. Gracias. Homotesia, ya. Entonces, cosa importante de esto. Me preguntan si podríamos decir que la homotesia es semejanza. ¿Qué creen ustedes con lo que vimos en la clase pasada de semejanza triángulo? Que sí. Que sí. Que sí, ¿cierto? ¿Por qué sí? Fíjense, tengo ángulos iguales. Beta igual beta, ángulo igual. Gamma igual gamma, todos los ángulos iguales. Por lo tanto, por ángulo, 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 tengo, ¿no es cierto?, que las figuras son semejantes. Y como son semejantes, caen dentro de la definición que de alguna manera es homotesia. ¿Ya?
¿Quedó aclarado ese concepto o no? ¿Sí o no? Sí, Ya. profe. Ya, entonces, dijimos que nosotros necesitamos de una constante para hacer la homotesia, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de una constante, la constante se va a sacar siempre de la siguiente forma, o lo voy a anotar acá. La constante va a ser igual a o a prima, es decir, del centro de homotesia que tengo acá, al A', al homotético, ¿se fijan? No al original, al homotético partido por O, A, que sería el original. Esto va a ser igual, que es una constante, a O, B', estoy hablando de O, B', A o B, que es el original. Y voy a tener que es O, C', A o C, que es el original. Con esas proporciones que yo tengo ahí, yo puedo determinar la constante de homotesia. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Copiaron esto? No sé si lo puedo borrar. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, supongamos que dentro de la figura homotética, voy a volver a dibujar. Lo voy a hacer así más fácil porque si no, con mi centro de homotesia O, vamos a dibujar la figura ABC. Y voy a dibujar su figura homotética acá, que sería B', C', A', ¿ya? Entonces, no olvidemos que la que no tiene apóstrofes arriba, esta que está sola, A, B, C, es mi figura original. La que tiene palitos arriba son la figura homotética. ¿Por qué? Porque en un gráfico pueden tener 2, 3, 4, 5 figuras homotéticas, no necesariamente una figura, ¿ya? Entonces tienen que ustedes saber distinguir cuál es la figura original de la homotética. Entonces supongamos que yo quiero sacar mi constante de homotesia. Supongamos que aquí me dan que esto vale 15, ¿ya? Y esto vale 5. Por lo tanto, voy a tener yo que esto vale 10, ¿cierto? Entonces, me piden a mí la constante, saquemos la constante de homotesia. La constante, que dijimos que era súper importante, porque ya tengo mi centro homotético que está acá. Tengo el centro de homotesia. Necesito mi constante. ¿Cómo saco mi constante? Y la constante la sacamos con la relación. O, en este caso, C', acuérdense, la constante es igual al centro de homotesia con el vértice de la figura homotética partido por el centro de homotesia con el vértice de la figura original. Entonces me da que OC' vale 15 partido por OC que vale 5. ¿Ya? Entonces tengo que la razón de homotesia es 3 es a 1. ¿Qué significa que sea o tengo una razón de homotesia 3 es a 1? ¿Alguien sabe? ¿Es 3 veces más grande que el primero? Perfecto. Justo lo de arriba. Lo de arriba es la figura homotética. La figura homotética dice es 3 veces la figura original que yo tengo. O sea, ¿qué está diciendo? Que la figura homotética, en el caso del triángulo A', B', C', es 3 veces la figura original que sería A, B y C. ¿Ya? O, si la quiero leer de otra forma, yo podría decir que esta figura es 1/3 de la figura homotética. Entonces, eso es lo importante, que ustedes jueguen con las razones, porque de alguna manera yo puedo decir que esta es 3 veces esta, o esta es 1/3 de esta.
¿Se entiende, no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene algún comentario? ¿No? Profe, ¿no es necesario sacar las 3 razones No, no en es este caso? necesario sacar las 3 razones porque si esto es homotético, todas las razones que tú saques, si sacas, incluso si yo saco, por ejemplo, la razón de este lado con este lado, también voy a llegar a una razón 3:1. Si yo saco una razón de esto, incluso esto con esto, también voy a tener una razón de 3:1. ¿Ya? Ok. Porque, ojo, estoy llegando a un grado de semejanza en los triángulos, ¿se acuerdan? Entonces, si yo logro encontrar la semejanza, que ya la encontré porque es ángulo, 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 ángulo y ángulo, ya sé que esos esos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, todo está en proporción a la constante. Todos sus trazos lineales, ojo, lineales. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió o no cómo puedo sacar la razón de homotesia de una figura? Sí, se entendió. ¿Sí? Ya. ¿Qué otra cosa importante debemos saber de la figura homotética? Acuérdense que la figura homotética no conserva el tamaño, pero sí conserva, ¿no es cierto?, los ángulos. Entonces, supongamos que aquí tenemos entonces tengo C', A' y B'. Ya. Otra cosa importante que debemos saber acá, aparte de que conservamos los ángulos, que este sería alfa, ese es alfa, este sería beta, ese también beta, y este es gamma, y ese es gamma. Otra cosa importante que se deduce dentro de la homotesia con centro no, es que los lados homólogos son paralelos. ¿Ya? Es decir, que AD es paralelo a A'B', aquí. Esto con esto. ¿Ya? Tengo que también CB es paralelo con C'B'. Y también tengo que CA es paralelo con C'A'. Entonces, ¿qué condiciones ya tengo clarísimo dentro de una homotesia? Tengo que la figura homotética, en el fondo, la figura homotética tiene sus 3 ángulos iguales. Los ángulos no cambian. ¿Ya? Segundo, que los lados aumentan o disminuyen de acuerdo a una constante que ya aprendimos cómo sacarla. Y tercero, que los lados homólogos son paralelas. ¿Ya? Esas son las 3 condiciones que nosotros tenemos dentro de una figura que se dice homotética. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Alguien no entendió alguna parte? ¿Ya? Bien, entonces seguimos de alguna manera. Acuérdense que la figura o la homotesia es un tipo de semejanza. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la clase anterior de semejanza? Habíamos dicho que la semejanza de alguna manera era lo mismo, era replicar una figura geométrica, ya sea en miniatura o agrandarla con respecto a la original. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que más debemos saber? La constante que yo le voy a aplicar, y esto por favor es súper importante. Primero, vamos a ver cuando la constante es mayor que 1. ¿Ya? Cuando la constante es mayor que 1, ¿qué me está diciendo acá? Que yo voy a replicar una figura en un centro de homotesia
la figura se va a replicar en una escala mayor. ¿Ya? Esa es la figura replicada. ¿Ya? Entonces, cuando la constante es mayor a 1 me está diciendo que yo voy a agrandar la figura. Es decir, con respecto a esta que es la original, lo voy a marcar, esta es la original, ¿ya? La figura agrandada, en el fondo, va a ser mayor que la figura, la razón de homotesia, como es mayor a 1, voy a generar una figura homotética que va a ser mayor al área de la figura inicial. Eso es cuando tengo la constante mayor a 1. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa ahora, el otro caso, cuando tengo una constante, caso 2, lo voy a colocar porque de repente no es tan claro. Miren, me dicen que la constante igual a 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con una figura con una constante igual a 1? ¿Qué significa? ¿Dónde queda la figura homotética? Ahí mismo. ¿Mismo plano? Ahí mismo. La figura, al tener una constante igual a 1, no se movió. ¿Se fijan? Esta es la figura original. Esta figura original significa que cada lado o cada trazo proporcional, homotético o homólogo en este caso, quedó exactamente igual. Supongamos que yo tengo, ¿no es cierto?, la razón que me dicen O, B' con O, B es igual a 1. ¿Qué significa? Que de O a B' hay 1. Partido con de O a B también hay 1. O sea, la distancia que hay de O a B' quedó aquí la figura. ¿Se fijan? Quedó donde mismo. Entonces, esa es una homotesia cuando tengo una constante igual a 1. La figura no se mueve, la figura no crece ni se achica. Queda exactamente igual a la figura original. ¿Estamos entendiendo esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algo que quiera comentar? Profesor, la constante puede ser al revés, que se vea el grande en vez del chico. O que Sí. nos den los números del grande y tengamos que sacar el del pequeño. Perfecto, sí. Ahora voy a llegar a la constante cuando está entre, es mayor a 0 y menor a 1, ¿ya? Profe, ¿Mm? a la K igual a 1, ¿por qué se le dice función identidad? Porque no te cambia el valor, pues, te sigue igual. Ah, ya. Ahora, a ver, la K igual a 1 es una constante, que es distinto a la función identidad, Pame, que me estás preguntando tú, ¿ah? Es que en el libro tenía lo de homotesia y en el apunte me decía función identidad. Lo que Justo pasa en es que eso. la función identidad es esta, donde, acuérdate que esto se reemplaza por y es igual a x. Entonces, en ese caso, si tú le das valores a la coordenada x, si yo le doy el valor a la coordenada x de 1, esto te sigue y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Te fijas y te vas formando la identidad. Ah, ya. Por eso Gracias. se llama eso función identidad, porque no cambia los valores. En ambos x e y te da lo mismo. Ya. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa en el caso 3, cuando mi constante, ojo, es menor a 1 y mayor a 0. Porque si tuviera 0, no tengo figura, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Supongamos que yo voy a hacer una figura acá.
donde esta va a ser mi figura original. Hoy, chicos, yo estoy dibujando puros triángulos, pero pueden dibujar cuadrados, hexágonos, pentágonos, lo que quieran. Lo que pasa es que ahí me voy a llenar de trazos para explicar y se va a entender menos. Entonces supongamos que yo les pongo que tengo una K igual a 1/2. ¿Ya? Una cosa también que quiero aclarar. No siempre la constante a ustedes se las van a dar como fracción, en que ustedes van a saber que, acuérdense que esta es la figura homotética con respecto al original. Siempre el número que va arriba es la figura homotética y el número que va abajo es la figura original. ¿Ya? Esto se lo podrían haber dado a ustedes así. Quiero una constante de 0,5. Como un número decimal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para que esto quede más claro? Transformen el decimal, que es 5 décimos, ¿cierto? Lo simplificamos y me quedo con una constante de 1/2. ¿Eso está claro? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que si yo tengo una constante de 1/2, ¿ya? Significa que si yo de aquí al punto del OC tengo 8, por ejemplo, significa que OC', que es, acuérdense que el C, en este caso las primas son las que me dan la homotética, la voy a tener que ubicar en la mitad del trazo OC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque me está diciendo que la figura homotética es la mitad, o está ubicada en la mitad de la figura original. Entonces, si esto vale 8, yo voy a poner por ahí, ¿no es cierto?, mi C'. O sea, le voy a dar 4 y 4, ¿se fijan? Empieza a quedar todo cuadrado, todo queda en proporciones. No sé, pues si esto mide, supongamos que mide 6, ¿dónde quedará mi A'? Aproximadamente en 3, ¿cierto? Sí. O sea, tengo 3 y 3. Entonces, ahí, de alguna manera, después saco. Y lo mismo acá, de OB', supongamos que esto midiera 20. Ay, no. Sí, ya 20, supongamos que esto de aquí mide 20. Entonces me quedan 10 y 10. Entonces aquí estaría mi B'. Entonces mi figura homotética estaría ahí. ¿Qué pasó con la figura homotética? Lo que me preguntaba Mauricio. La figura homotética la reduje a la mitad, ¿se fijan? Con respecto al original. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, porque nos falta pasar una, si yo hago, entonces, figuras homotéticas, concentro no acá, entonces supongamos que yo aquí tengo la original, A, B y C, que sería mi original. Ya. Dijimos que si K es mayor a 1, K es mayor a 1, chicos, la figura se me agranda, ¿cierto? A', C', B'. Esto sería con un K mayor a 1, ¿cierto? ¿Se fijan dónde se fue la figura? Se fue hacia la derecha de la figura original, la figura homotética, cuando K es mayor a 1. ¿Y qué pasa ahora cuando K es menor a 1 y mayor que 0? Ojo, la figura se me va hacia acá. Vamos a poner A2', B2' y C2'. Con un K, aquí tenemos que un K que sea mayor a 0 y un K menor a 1. Ahí la tengo. Esos son los 3 casos que yo tengo de constante. Y obviamente que si el K es igual a 1, quedamos ahí, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Los tres factores que tenemos. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe,
¿Alguien quiere hacer una pregunta? Profe, ¿y qué pasa cuando K es 0? No tiene figura, po, porque tú multiplicas todo por 0, la anulaste. O sea, no habría homotesia. No, pues no habría figura homotética. Ah, perfecto. Gracias. Ya. Nos queda un K. ¿Cuál K nos queda? Negativo. Negativo, perfecto. El K negativo. Entonces, este me parece que era el cuarto K que estábamos viendo cuando K es... Voy a ponerle menor a 1, o sea, menos 1. Ojo, ¿qué razón puse ahí? 1 negativo. Por lo tanto, le cambié o le voy a cambiar el área o las dimensiones a la figura. No, pero debería cambiar en el sentido, ¿no? Exacto. Cambia al otro lado. O sea, si Cambia está al otro lado. la figura original en la derecha, la homotética pasa a la izquierda. Exacto. ¿Se fijan? Perfecto. Fíjense, estoy hablando de un K1, pero negativo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la constante, ese K me está diciendo, el 1 me está diciendo que la figura no cambia de dimensiones, es exactamente igual a la figura que tengo, pero la figura queda rotada en 180 grados. Entonces, vamos a ver si lo podemos dibujar acá. Esta va a ser mi figura original. Voy a colocar, ojo, siempre tengo que tener el centro homotético, que lo puedo colocar en cualquier parte acá, mi centro de homotesia. Entonces, vamos construyendo la figura. Significa que yo de aquí, en el fondo, de aquí a acá, voy a construir la misma medida que tengo, supongamos, le voy a poner una medida, no sé, 2. De aquí a acá voy a copiar ese 2. Este es mi centro de homotesia, no lo perdamos. Y aquí voy a poner mi figura o mi vértice prima. ¿Ya? El B va a pasar también por el centro homotético. Supongamos que de aquí tengo 8. Voy a hacer 8 hacia acá. Voy a cambiar 8. Esto derechito, por favor. 8. Y aquí voy a poner mi B'. ¿Se fijan? Miren lo que está pasando con la figura. Se está invirtiendo. ¿Se fijan? Y aquí me voy de C, paso por el centro homotético, que está súper chueco ahí. Supongamos que esto es 6, hago 6 para acá y aquí pondría mi C'. Resultado, esta sería mi figura homotética, la que tenemos acá, con un centro de homotesia no acá, con una K a menos 1. ¿Qué pasó? La figura se replicó, pero varió su punto en 180 grados. Hubo una rotación de 180 grados. Si ustedes se fijan, con este respecto a este se rotó, miren, ¿cuánto? 180 grados ahí. Tengo 180 grados acá y tengo los 180 grados allá. ¿Ya? Esto también se le puede... Dígame. Si nos presentan la figura en el lado izquierdo, no necesariamente tiene que ser negativo. O sea, si el ejercicio nos pone la figura original en el lado No, izquierdo. sí, da lo mismo. El momento que tú inviertas el lado, ahí ya pasa a ser negativo. Ah, ya, pero no influye en el lado en que coloque yo la figura original. No, Ya. porque mira, yo te puedo hacer que la homotesia, por ejemplo, este caso. Supongamos que tengo mi centro no ahí. Eso es homotético, ¿viste? Y es homotético positivo. Te lo dibujé para el otro lado nomás. Ah, ya, gracias. ¿No ves? Que siempre lo dibujamos para el otro lado, pero ahora lo cambié de sentido y eso no significa que ya hay un menos 1. El menos 1 o el menos tanto pasa cuando tú haces la rotación y te vas de un punto al otro.
Ya la rotación negativa. Ya, ¿estamos entendiendo ahí o no? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros que no es lo mismo? A ver, ojo lo que me están preguntando acá. No cambian los valores, no es que para acá sea menos 6. Es la misma distancia. Las distancias, chicos, acuérdense que no tienen signo negativo. Si aquí tengo 6, cuento 6 para acá. Lo único que te cambia en la razón de homotesia es que te rota la figura. La rota. Aquí no se rotó el A porque resulta que el A está al frente, pero el B, mira dónde quedó. No quedó aquí. Porque si quedara acá, estoy hablando de simetría. Y no estamos viendo simetría, estamos viendo homotesia, que es distinto. Cuando el B se me rotó acá, yo roté la figura. No sé si me explico. ¿Ya? Y, ojo, las distancias no van a quedar negativas. Lo que estaba hablando antes, a ver, quiero hacer un alcance con lo que es simetría, porque simetría es una cosa distinta. Porque si yo tengo una figura acá, ABC, y la quiero ser simétrica con respecto a esta recta, ¿qué es lo que hago ya? Yo replico esta figura así, un espejo. ¿Entienden? Eso es simetría. Que no es lo mismo que hice con la homotesia. Esa es una simetría axial. ¿Ya? Que no es lo mismo que hice con la homotesia. ¿Se fijan? La homotesia invirtió. ¿Ya? La homotesia hizo, claro, es parecido a una simetría central. La homotesia me llevó el B, el B me lo tendría que haber puesto acá la homotesia, ¿se fijan? Y el C me lo tendría que haber puesto acá el séptimo la homotesia. Ya, ¿me explico hasta ahí o estamos más o menos? Vamos bien. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo una constante de menos un medio? ¿Ya? Y tengo, ¿no es cierto?, una figura acá, que sería mi figura original. Pongo un centro de simetría aquí. ¿Ya? Entonces, menos un medio significa que si de aquí a acá yo tendría que dibujar en la mitad, más o menos, ¿no es cierto?, el punto C'. Si tengo una distancia de aquí a acá que pasa por B, también tendría que más o menos tirar, no sé, por ahí el B', y de aquí a la mitad sería mi A'. Ahí tendría mi resultado, mi triángulo homotético. ¿Qué pasó con el triángulo? ¿Se agrandó, se achicó? ¿Qué pasó? Se achicó. Se achicó. ¿Por qué se achicó? Porque estoy hablando de una constante de que el homotético es 1 con respecto a 2 del original, ¿cierto? Es la mitad del original. ¿Y qué pasó? Como es negativa, lo rotó, lo cambió de sentido. ¿Ya? No sé si se entiende hasta ahí. Y profe, es que Sí, profe. todavía no entiendo del todo bien eso, lo que explicó recién. ¿Esto? Sí. ¿Quién no entiende, Amanda? Es que, ay, no sabría muy bien cómo explicarme, pero Trata. ¿cómo fue que llegamos? O sea, sé que dice así, menos un medio, y entonces el triángulo es chiquitito, eso ya lo tengo claro, pero ¿cómo puedo saber exactamente qué tiene que medir, como tiene que tener esa misma medida del triangulito chico? Ya, vamos a hacerlo con, ¿cómo se llama? Con valores. A ver, vamos
Vamos a hacerlo con valores para ver si nos ubicamos un poco más. Ah, Lo que pasa es que es más difícil hacerlo sin valores. En la prueba a ti te van a colocar o razones, o te van a colocar valores, o está más especificado. A ver, vamos a colocar A, B, C. Esto va a medir 10, esto va a medir 8 y esto va a medir 6. ¿Ya? Y yo quiero una figura homotética con K menos un medio. Entonces, y voy a colocar mi centro de homotesia, lo voy a colocar aquí. Ese es mi centro de homotesia. ¿Ya? Entonces, yo tengo que medir de O a A, esa es la medida que tengo que tomar. De O a A, supongamos que esto fuera 4. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Me dicen que es un medio, por lo tanto, de aquí a acá yo tendría que medir. Ahí tengo la letra. Supongamos que esto mide 4, lo rojo. Entonces, como voy a hacer mi homotesia acá de la mitad, significa que de aquí a acá, en el mismo sentido, yo donde esté el número 2, voy a poner ahí mi vértice A'. Porque es la mitad. Amanda, ¿me está siguiendo o no? no caché lo del 4 porque si sería un menos un medio, ¿no sería 3? No, pues la mitad. La mitad. No, un momento. 4 es la distancia de O a'. Ah, ya. La distancia de A a C vale 6. ¿Ya? Ah, Ya, ojo, entonces, de O a A' yo tengo 4. Entonces, de O a A tengo 4. De O a' es la mitad por mi constante. Sería 2. ¿Ya? ya. Muchas gracias. Espérate, sigamos. Después de B, yo voy a tirar B para acá. Supongamos que en B tengo, no sé, 6. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo tiro 6, estoy con una constante de un medio, la dimensión donde tengo que poner B, el vértice de prima es 3, la mitad de este. Ya. ¿Ya? Y después, bueno, al unir estos dos, ya te sale el triángulo, ¿cierto? Ah, no, me falta C. Espérate. Falta C. Falta C. Ya, C, lo voy a tirar para acá y supongamos que C, tengo 10 ahí, por lo tanto C tendría que estar en la mitad, que sería como 5. Supongamos que de aquí vale 5. Entonces ahí yo armo mi triángulo, ¿te fijas? ¿Qué pasó? Que las dimensiones que te van a dar a ti en el triángulo homotético serían, espérate, nos faltó algo. No, C está por acá. Ahí está el triángulo, ¿cierto? Ahí está el triángulo. ¿Por qué me confundí? No, pues si la estaba acá. A ver. Aquí está el A, aquí está la B, y C, me faltó C que tendría que estar por acá, ¿cierto? Ya, ahí está C. Entonces, ¿qué pasa? Si este lado es 8, AB es 8, A'B' es 4, porque es la mitad. Si CB es 10, C'B' es 5, porque es la mitad. ¿Ya? Y si tengo que CA es 6, C'A' vale 3. Entonces todo se te reduce a la mitad, todo. No sé si Amanda quedó más claro o te enredaste más. Sí, me quedé súper claro. Muchas Qué gracias. bueno, ya. ¿Estamos claros entonces? Hasta ahí. ¿Qué otro tipo? Bueno, para que ustedes entiendan un poco más, lo que pasa es que si yo quiero hacerle una rotación a los puntos, supongamos que yo quiero rotar el punto, no sé, por 1,5, lo voy a ubicar acá, el punto 1,5, y que tiene que ver en el fondo con el K negativo.
El punto 1,5 sería 1 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y sería el punto aquí. Ese sería mi punto 1,5, ¿cierto? Cuando yo lo roto con un K, en este caso menos 1, K menos 1, ojo, ¿qué estoy haciendo con un K igual a menos 1? Estoy multiplicando en el fondo el punto 1,5 por menos 1. Por lo tanto, es lo mismo que yo hiciera esto acá. Entonces voy a obtener un punto que sería menos 1, menos 5. ¿Y a dónde me lleva el menos 1, menos 5? Me lleva a aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Por lo tanto, este punto, ¿se fijan qué pasó con respecto a este? Si yo uno este punto acá, tuvo una rotación de 180 grados. Y por eso la figura se me ve reflejada al revés con el punto o en el centro homotérico. ¿Estamos bien o no? Sí. Sí, profe. Ya. Veamos, hay otra homotesia también, que también se puede dar, ¿ya? Que son homotesias dentro de la figura. No siempre el punto homotético está dibujado fuera de la figura. También podemos presentar casos en que, por ejemplo, yo tenga, voy a hacerlo más grande, ya, ahí tengo un triángulo ABC y supongamos que yo tengo acá mi centro de homotesia, me lo ponen ahí, el centro homotético. Entonces me dicen que, por ejemplo, K debe valer 1/3. ¿Qué me está diciendo? Que la figura homotética es 1 con respecto a 3 de la figura original, ¿cierto? ¿Cuál es la figura original? La que está en negro. Vamos a hacer la figura homotética. ¿Qué significa? Que yo voy a trazar de alguna manera igual mis líneas hacia O. Igual que la otra, ¿se fijan? Lo que pasa es que mi centro homotesia ahora está dentro del triángulo. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a ubicar este triángulo homotético en el cual me está diciendo que todos los vértices, en el caso del vértice A', va a estar a 1/3 de esto. ¿Ya? O sea, si esto yo lo divido en 3, por ahí va a estar A', ¿cierto? B', si lo divido en 3, estaría por ahí. Y C' también, si lo divido en 3, estaría por ahí. Por lo tanto, fíjense, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó mi figura homotética? Se fijan que quedó dentro de la figura. ¿Quedaron claros con este ejercicio o no? Sí. Sí, está indicando que la figura original es 3 veces más grande que la pequeña. Exactamente. Si teniendo claro eso, Mauricio, teniendo claro en el fondo cuál es la El orden. razón de cada figura, no te tendrías que confundir. Y ya es como seguir un orden en esto. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda de esto? ¿Mm? ¿La homotesia puede cambiar? O sea, ¿no puede estar en el centro o puede ser distinto? Sí, el centro homotético lo puedes colocar donde tú quieres, pues. Ah, ok. Lo que pasa es que vimos, en los casos anteriores vimos que el centro homotesia estaba fuera de la figura, ¿no es cierto? Y ahora vimos que el centro homotesia también puede estar dentro de la figura. Generalmente se asume que el centro homotesia está fuera de la figura, pero también podemos hacer una figura inmersa en la otra. ¿Ya? Sí, bien, gracias. Ya. ¿Qué otra cosa importante debemos saber? A ver, voy a hacer yo un cuadrado acá.
Profe, ¿cómo se llamaba la última? La última inversa, no, no la inversa. Centro motesia en el interior de la figura. Ah, ya. Ahora, claro, lo que pasa es que igual tú sigues la K, en este caso nosotros hicimos un K, un medio, que te fijas que obviamente que te ha salido una figura más chica que la original. Tú Sí. puedes hacer cualquier K ahí, un medio, menos un medio o más grande. Ahí tu figura se va a agrandar o se va a achicar, pero siempre el centro va a estar regida al centro de... Dentro. Ya. Las líneas supuestamente son todas derechas, porfa, ¿ya? Entonces, supongamos que acá yo tengo un cuadrado de lado 5, ¿ya? Entonces tengo A, B, C, D. Voy a dibujar una figura homotética A', B', C', D', de lado 20. 20. Ya, aquí podemos hacer varias cosas importantes. Les puedo preguntar cuál es la razón de homotesia. Ya, pensando que ese es mi centro homotético. ¿Cuál es la razón de homotesia que tengo ahí? ¿Cómo sacábamos la razón de homotesia? Era 1 a 4. A', ¿no es cierto? O A' partido por O B. Perdón, o A. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, que con respecto a esto tenemos O, en el fondo no, en este caso no nos conviene tomar los lados porque no los tenemos, pero sí tenemos los lados homólogos, que sería A'B' partido por AP, ¿cierto? Que son los lados homólogos. Entonces, ¿qué tendría? 20 es A 5. 5, o sea, 4 es A1. ¿Qué me está diciendo esto? Que la figura homotética, ¿cómo es con respecto a la original? 4 veces más grande. 4 veces más grande. ¿A todo el mundo le queda claro eso? ¿O hay alguien que eso todavía no lo entiende? ¿Siempre se pone el lugar más grande? No, se pone siempre este orden. Lo homotético partido por lo original, siempre. En la razón, ya, acá, chicos, la razón. Van a colocar la figura homotética partido por la figura original, siempre en ese orden. Entonces, ojo, si yo pongo un K, 4 es A1, ¿es igual que un K, 1 es A4? No. No. Ahí nos dice que Dime nomás, Mauricio. ahí nos dice que el resultado es una vez del original. En este caso, Sí. ya, o sea, la figura aquí es más chica que esta. ¿Se fijan? Entonces, con el asunto de las razones y las proporciones, ustedes tienen que ser súper ordenados. Porque de repente uno dice, 4 es A1, no es lo mismo que 1 es A4. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Aquí me están diciendo justamente que la figura homotética es 4 veces la figura original. Y aquí me están diciendo que la figura homotética es una vez, una de cuarto, o sea, es un cuarto de la original. Ya, pero ¿qué más quería decirles yo con esto? Ya sacamos la razón de homotesia. Vamos a ver cómo se relaciona esto con áreas y perímetros que generalmente preguntan mucho en la prueba. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que los perímetros, el perímetro, por ejemplo, del triángulo, perdón, del cuadrado ABCD, ¿cuánto sería? 5 por 4, 20. El perímetro del cuadrado ABCD, ABCD, Sí. 20, ¿cierto? ¿Cuál sería el perímetro ahora del cuadrado A', B', C', D'? 20 por 4 sería 80. 80. Ya. Fíjense lo que va a pasar. La razón también está de acuerdo al perímetro del homotético
partido por el perímetro del original. Es decir, tengo 80 es a 20. ¿Qué pasó acá? Simplifico y me queda 4 es a 1. Es decir, se me cumple que los perímetros también están en la misma razón que me da la figura homotética. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Quedó claro esto, chicos, para el resto? Sí, profe. Ya, perímetro, estamos hablando de unidades lineales. Lineales, ¿a qué me refiero cuando hablo de unidades lineales? Me refiero a que no están ni elevadas ni al cuadrado ni al cubo, ¿estamos? Entonces, todo lo que sea unidad lineal me va a tener que respetar la constante de proporción que tengo. Pero vamos ahora al caso de las áreas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora con las áreas? Aquí se forma algo más interesante, porque el área del cuadrado ABCD es 5 al cuadrado, que serían 25, ¿cierto? Y el área del A', B', C', D' serían 20 al cuadrado, que serían... ¿Cuánto tenemos? ¿400? 400. 400, ¿cierto? Ya, ahora voy a hacer la relación. Mi constante, el área del A', B', C', D', con respecto al área del A, B, C, D, es 400 a 25. ¿Cuánto de eso? ¿Quién tiene calculadora ahí para hacerlo? Tendría que darme 16. Sí, profe, Sí, 16. profe, 16. Gracias. 16 es a 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué notaron acá? Fíjense, ¿qué pasó con el área? ¿Cuánto era mi constante inicial? 4. 4 es a 1. ¿Sí? Esa era mi constante inicial. El perímetro quedó también con 4 es a 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. El área, ¿qué pasó? Fíjense que el área me define la constante al cuadrado. Fíjense. El área me está definiendo que va a ser la constante al cuadrado, es decir, k cuadrado es igual a 16 partido en 1, que es lo que me dio acá. Igual que el triángulo. Igual que en triángulo, cualquier figura. El cuadrado. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, lo que sea, es lo mismo. Siempre el perímetro va a estar en la misma razón que la razón de homotesia. Si la figura ya me piden área, va a estar al cuadrado de la razón de homotesia. ¿Y qué pasará si me piden el volumen de la figura? ¿El cubo? Al cubo, la constante al cubo. ¿Se fijan? Eso es súper importante, porque son preguntas claves que preguntan en la PSU. Profe, ¿Sí? sorry la pregunta, es que igual me entró la duda. Que si fuera en triángulo, igual pasa lo mismo, independiente a cómo uno saque las áreas en los triángulos. Independiente. Sí. O sea que solo con tener mi constante y la elevo y me da el área del triángulo, sin hacer el cálculo como de itinerario que dan. Exactamente. Mira, vamos a hacer un ejercicio con un triángulo, se llama, con un triángulo rectángulo, que es más fácil, ¿ya? Para que lo puedan visualizar. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ya, me estoy saltando a dibujar la homotesia,
pero se entiende que esta es la original, ¿cierto? Y esa es la homotética. Ya. Entonces, vamos a un triángulo pitagórico rectángulo. Supongamos que esto es 3, este es 4 y este es 5. ¿Ya? Supongamos que esto yo lo llevo en una K igual 3, significa que esto sería 12, esto sería 9, y esto sería 15. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos al área del triángulo ABC. Sería base por altura partido en 2, ¿cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo con eso, no? ¿Área? ¿Sí? Sí. Ya, como es triángulo, me fui a un triángulo fácil. Como es un triángulo rectángulo, acuérdense que la base con la altura coincide cateto por cateto, partido en 2. Por lo tanto, me estarían dando 3 por 4, 12, 6, ¿cierto? Ya, y el área de del A', B', C', serían 12 por 9, partido en 2. Y estos serían Sí. 6 por 9 tendría... Tendría que ser ¿sí o por no? 3. Me sale 54. Sí, está 54. ¿Qué pasó acá? No me equivocamos. A ver, 4 por 3, 12, partido en 2 son 6, y, total no tenemos, no, pues tendríamos que dar lo mismo. Y 12 por 9, ¿qué tendríamos acá? 12 por 9 serían, a ver, 108 partido en 2. Así es. 54, sí, 54 estarían bien. Entonces, ¿está bien, po? Está bien, ya. Entonces, ¿cuál es mi razón? Ya. El área del homotético, que sería A', B', C', partido por el área del original, que es ABC, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya cuánto es el área del homotético? 54 partida por el área del original. ¿Cuánto es eso? Tres al cuadrado, 9. Está bien. ¿Sí o no? ¿Cuánto me dio? 9. ¿Se fijan? O 9 es a 1. Ya, ¿cuánto me da acá? Si yo tengo solamente la razón de homotesia que dije que era 3, la elevamos al cuadrado y me queda que K cuadrado vale 9. ¿Se fijan? Llegué a la misma razón de homotesia, 9 es a 1 en este caso. Oh, ya, gracias. Ya, eso se distingue para cualquier figura geométrica. Puede ser para cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos, etc. Entonces, ojo, si me hubiesen pedido cubos, ¿ya? Los cubos van a estar en razón de elevar también la misma razón al cubo. Las áreas van a estar en razón de elevar la razón al cuadrado. Y el perímetro no se eleva nada porque en el fondo son medidas que estamos utilizando lineales. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí. Ya, ojo chicos, que este teorema no es un teorema, pero es una indicación matemática. Siempre, porque vienen muchas preguntas con áreas y perímetros, entonces siempre los perímetros, acuérdense que la constante es la misma constante que se les da de homotesia.
Si es área, van a elevar la constante o el valor del lado, lo que sea, lo van a elevar al cuadrado y les va a dar en el fondo la razón de lo que se está pidiendo. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer una motesia. Vamos a anotar estos datos. OA' va a ser igual a 8 centímetros. Y me preguntan cuánto vale BB'. ¿Ya? Esa va a ser mi incógnita. Entonces vamos a hacer un ejercicio con más datos. Ahí lo vamos a hacer. A, B, C. Y tengo que A', B', C'. Ya. Entonces, datos que tengo, que OA vale 8 centímetros. Me dicen que esto vale 3 centímetros. Que OA vale 3 centímetros. Me dan que esto vale 1,5 centímetros. 3 centímetros, 8 centímetros y 1,5 centímetros. Y me preguntan cuánto vale esto. ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? Ya, entonces, vamos a las razones de homotesia, porque ojo, aquí yo no tengo la razón de homotesia. Si fijan, entonces no es tan fácil como llegar y multiplicar por una razón un valor. Acuérdense, parto de OA' partido por OA va a ser igual a OB', ¿cierto? Partido por OB, ahí tengo la razón de homotesia. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. ¿Todos de acuerdo o alguien no está entendiendo esto? Ya, ¿cuánto vale OA'? 8. Partido por OA, que vale 3. Es igual. ¿Cuánto mide OB'? Ojo, que mide 1,5 más X. Partido por OB, que vale 1,5. ¿Entienden la relación que estoy haciendo o alguien se perdió? Sí, me preguntan si se podía aplicar tales. Sí, se puede aplicar tales. Lo que pasa es que estamos haciendo proporciones acá. Por eso que les digo que es súper importante que sepan tales. Tales les solucionan muchos problemas de esto, ¿ya? Ya. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿O alguien no entendió algún paso? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Dedo para arriba o no? Ya pues chicos, comuníquense con dedos, caras, lo que sea, para poder saber, ya, si estamos entendiendo. Entonces, esto como es igualdad de razones, estamos en proporciones, por lo tanto, esto es lo mismo que 3 por 1,5 más X es igual a 8 por 1,5. Multipliqué cruzado, ¿no es cierto? Ahora voy a distribuir acá, me va a quedar que esto es 4,5 más 3x, esto es igual a 12. Entonces tengo que 3x valen 12 menos 4,5. O sea que 3x valen 7,5. X vale 7,5 partido en 3. Y eso me da 2,5. ¿Se fijan? Y ahí pude sacar la relación del trazo que me están pidiendo. ¿Alguien le queda alguna duda a este ejercicio? ¿Podemos sacarla acá? ¿Sí? ¿Podemos sacarla acá? Si yo tengo, a ver, si yo tengo que en el fondo acá, ¿cuánto sería? 5, ¿cierto?
ese valor? Ya, Sí. ¿cómo podemos sacarla acá? Vamos a sacarla acá con OA' partido por OA, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 8 partido en 3. Sí, profe. Ahí tienes tu razón. 8 partido en 3 o 8 dividido en 3, como quieras, 2,6 periódico. Cualquiera de Ah, los ya. dos. Sí. ¿Mm? Ahora, ¿está claro o no? Sí, profe, al menos por mi parte. Sí. ¿Sí? ¿Todos entendieron este ejercicio? Sí. Bien. Planteo de la razón. Dice, ¿puede explicar cómo planteó la razón, por favor? ¿Esta razón? ¿A esta razón se refieren? La constancia que me hizo, dígame, dedo para arriba o dedo para abajo. La de arriba. Esa. ¿No? La otra, esta. ¿Sí? Ya, esa. Ya, esta es la razón básica. ¿Se acuerdan que yo cuando partí dije que la razón se saca, la razón de cualquiera homotesia, acá, se saca del centro de homotesia al A' partido del centro de homotesia a la figura original. O del centro de homotesia al B', o del centro de homotesia al B original, o del centro de homotesia al C', o del centro de homotesia a la figura original. Cualquiera de estas que tú tengas, datos conocidos, te sirven para sacar K. En este caso nosotros teníamos OA', que valía 8, por eso lo ocupé, porque este es el dato que tenía. Partido por OA, que me decían que valía 3, que también lo tenía. ¿Ya? Y posteriormente usé OB', que también lo tenía porque formaba una ecuación, partido por OB, que también en el fondo lo tenía. Y ahí planteé la razón. ¿Te queda claro, Constanza, o no? Ya, qué bueno. Bueno, ¿hacemos otro ejercicio o terminamos con esto? Hagamos otro ejercicio. Hagamos otro ejercicio. Otro ejercicio, profe. Otro ejercicio. Voy a hacer un ejercicio que anoté aquí, que buscándolo me pareció importante, que salió en el DEMRE hace un tiempo atrás. ¿Ya? Voy a dibujar la figura acá. Y aquí me dibujaron la figura homotética acá. ¿Qué más me dan acá? Ya. Y me dicen que este lado mide 3 y este lado mide 9. Entonces, primera pregunta que hacía el DEMRE. Ya, un minuto para que la analicen.
Esto era selección múltiple, verdadero, falso, ¿qué era? Eran solo una, solo dos, uno y dos. Suficiencia de datos. No, no es suficiencia de datos. Esto es la 1, la A era solo 1, la 2 solo 3, la B 1 y 2, la D 2 y 3, o todas. Quiero saber si eso que está ahí es correcto o no. No, ¿No? ¿Por qué, Julián? porque debería ser negativo. Ya, ahí hay una opinión. ¿Qué dice el resto? Yo igual, o sea, creo que es correcto, pero las líneas como están así en paralelas me confundo un poco si es negativo o Sí, debería a mí igual. Al menos en el orden está bien, porque el original es 3 veces más grande que el pequeño, pero en realidad debería tener el 1 un negativo, porque está inverso, está al revés. Como valor absoluto está bien, el signo ahí ya entro un poco en discusión de qué sería. Tenemos un problema, ya. Lo que vimos de las figuras homotéticas que crecían con K mayor a 1, ¿se invertían o se rotaban los vértices? No se rotaban los vértices, ¿se acuerdan de qué pasó aquí? Están todos los vértices rotados, ¿no? O sea, hay que asumir que esta figura es como... Hay que asumir que Ay, no sé. miren, ¿qué pasó? ¿Dónde tiraron el centro de homotesia? ¿Se fijan o no? Porque ustedes no le dieron ahí el centro homotético, le dieron las figuras rotadas, o las figuras homotéticas, le dieron la original y la homotética. ¿En qué casos se cambiaban o se rotaban en 180 grados los ejes? Cuando Los era vértices. Cuando era negativo. Cuando era Cuando era negativo. negativo. Exactamente, entonces, si bien es cierto, de acuerdo a los valores, estamos bien porque de acuerdo a los valores me están diciendo que la figura homotética es 1/3 de la figura original, ¿cierto? Pero ¿dónde está la pillería de esto? Tal como dijo Julián, muy bien, es que debería ser un menos, aquí la razón de homotesia debería ser K igual menos 1/3. ¿Ya? Chicos, no esperen que en la prueba les dibujen esto. A lo mejor en la prueba no les van a dibujar los centros de homotesia, les van a decir dos figuras homotéticas. Ustedes van a tener que buscar el centro de homotesia. ¿Y cómo se van a dar cuenta si la figura está rotada? Porque obviamente ya los vértices están cambiados, ¿se fijan? El vértice A está rotado 180 grados con respecto a la prima. El vértice B está rotado, fíjense, el vértice B que está aquí está rotado 180 grados con el vértice B'. El vértice C que está acá está rotado 180 grados con C'. Y el vértice A está rotado 180 grados con A'. Por lo tanto, ¿qué tuvimos? Una homotesia negativa. ¿Se entiende o no? Sí. O sea, la 1 es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Puedo borrar? 2 dice, la razón entre las áreas, la 2 decía, la razón entre las áreas es de 1 a 9. Del área. ¿Cuál es la razón de la figura 1 a 3. 1 a 3? 2 a 3. ¿Qué Sí. dijimos con respecto a la razón de las áreas? ¿Qué había que hacerle esa razón? Elevarla Elevarla al cubo. al cuadrado. Al cuadrado, no al cubo. Ah, va, al cuadrado. Disculpe. Elevarla al cuadrado, ¿no es cierto? Acuérdense que si es el cubo, me elevo al cubo. No me está pidiendo el cubo, me está pidiendo al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué pasa con la razón? ¿Es verdadero esto, no? Sí. Profe, cuando se eleva al cuadrado también eleva el signo, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que sí, se eleva el signo, pero es que acuérdense que en geometría no existen las unidades negativas. O sea, se trabaja con el valor absoluto. Exacto, Pamela, el menos solamente en este caso te está indicando que cambió al otro lado, se rotó, nada más, no te está indicando que los valores son negativos. Se trabaja tal cual con valor absoluto. Ya, esto está claro, entonces esto es verdadero, ¿no? Sí. Ya. Sí. Tercera opción. Tercera opción era que A' C con AC', A'C. Ya, es que yo tiré un montón de líneas acá. Es un trapecio, me preguntaba. Voy a volver a trazar las líneas originales que tenía. A'C, aquí, esta era la original que tenía la figura, con AC'. ¿Es un trapecio? ¿Esta figura es un trapecio? Que no los engañe en la vista. No, es un rectángulo. No me sirve esto, Mauricio, porque eso es lo que estás viendo tú. Estás viendo un rectángulo. Ah, ya. Ojo. ¿Por qué, Pamela? ¿Qué me dice que son juegos mentales? Sí, pues sí es un trapecio, porque ¿qué pasa? Yo me voy a ir a las bases nomás. ¿Cuáles son las bases homólogos de CA? Con respecto CA es homólogo con A'C', ¿cierto? Sí. Y dijimos que eran paralelas, ¿cierto? Paralelas. Y los trapecios de por sí, ¿qué condición tienen? Que tienen rectas Que las paralelas. bases son paralelas. Por lo tanto, da lo mismo como vayan estas rectas ahí. Porque ya tengo las bases paralelas, ¿se entiende? O sea, si el No lo trapecio entendí. Yo tampoco. Es que no lo imagino porque empecé a unir los puntos y hice la figura de acuerdo como decía el orden de los puntos. voy a poner C, A, y esta era la homólogo que era más chica, ¿cierto? Ya. ¿Sí? ¿Ahí están los lados homólogos? Sí. Ya. Me están diciendo que si yo tiro esto ahí y esto ahí, ¿se forma un trapecio? Sí. Ah, ahí está, que en la figura se ve un rectángulo y me guío por el dibujo. No, pues, si lo mismo que le pasó al Mauri, ¿ven? No se pueden guiar por el dibujo. Los dibujos son solamente para que ustedes se ubiquen dentro del ejercicio. Pero piensen que el trapecio tiene dos paralelas que son estas. Y cualquier cosa que esté unida así, porque aquí no lo dibujaron a escala, ¿se fijan? Entonces, obviamente que me va a hacer una figura así, y eso sí tiene sentido de que sea un trapecio, pero visto así. Entonces, la 3 sería verdadera, ¿se fijan? Y ahí estaríamos cumpliendo con el requisito que piden. Ya chicos, ¿cómo quedamos? Son las 9:25 minutos, no lo puedo creer. ¿Quedamos claros con el concepto de homotesia? ¿Quedamos claros? Sí. Está súper claro. Ya, con el concepto de razón, con el concepto de las K, cuando la K es 1, cuando la K es mayor a 1, cuando la K está entre 0 y 1, cuando la K está menor a 1, la rotación de los vértices con respecto al centro de homotesia. Quedamos claro que necesitamos un centro de homotesia y necesitamos una constante, ¿ya? O una razón de homotesia. Acuérdense, la constante primero es el homotético partido por el original, no cambien eso, ¿ya? Por favor no lo cambien. Y el resto es ordenarse. Quedamos de acuerdo también que las figuras homotéticas se pueden introducir adentro de la figura. ¿Ya? O el centro de homotesia se los pueden colocar incluso en un vértice de la figura, donde quieran le pueden poner a ustedes el centro de homotesia. Cosa importante, está claro entonces que los perímetros están en la misma razón que en la razón de homotesia.
Gracias, Bastián, por sus aplausos. Que las áreas están gracias Sofía, al cuadrado que la razón de homotesia. Y que si es al cubo, ¿no es cierto? Si me piden el cubo de algo, basta que yo eleve la razón de homotesia al cubo y voy a tener, ¿no es cierto?, mis razones que me están pidiendo. Y el resto, chicos, ordenarse. Siempre la razón es O A', centro de homotesia al homotético, no al original, partido por el centro de homotesia del original. Ya se hacen todas las relaciones. Figuras, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, lo que quieran hacer. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy día. Traté de comprimir la materia y traté de que fuera la materia lo más entendible posible. Pero eso también, obviamente que el dibujo ayuda mucho, mucho. Así que por favor, dense el tiempo de dibujar, dense el tiempo de pensar. A lo mejor traten de hacer los ejercicios más claros, más grandes, también con distintos colores, para que se vayan ustedes ubicando dentro del espacio del ejercicio. ¿Dudas de esto? Yo tengo una duda, Dígame. que llegué un poco tarde. Cuando es -1 se achica la figura. Cuando No. es menor que 1. La constante 1 te mantiene exactamente la misma figura, la misma área, todo. Misma área, mismo perímetro. No, ¿Ya? pero cuando es menor que 1. Cuando es -1, lo único que haces es rotarla, te la cambia al otro lado. No, menor que 1. Menor que 1, te la achica, sí. Menor a 1, te la achica. Mayor a 1, la agranda. Igual a 1 es la misma. ¿Sí o no? Ya, muchas gracias. ¿Qué guía de esto me están pidiendo? Es que yo no sé si hacen las guías en realidad. Yo sí la hago. Ya, voy a tratar de enviarles una guía para que puedan practicar esto, ¿ya? Muchas gracias. Bien, Gracias, la profe. próxima clase me gustaría entrar en el teorema de Tales para que terminemos de completar esto. No sé si les interesa el tema de Tales. Sí, profe. Sí, sí, por favor. Porque ahí estaríamos como casi cerrando el círculo, tendríamos semejanza a triángulo, homotesia y Tales, ¿ya? La próxima clase la vamos a ver el sábado a las 6 de la tarde. Así que porfa, para todos los que quieran conectarse o quieran invitar a ustedes amigos, bienvenidos sean, ¿ya? Hagan las guías, por favor, porque yo se las hago con harto cariño. Después me tomo harto rato para resolverla. Y también me equivoco. ¿Ya? También me equivoco porque de repente estoy resolviendo todo el día guías y agradezco los comentarios que me dicen, profe, a mí me salió 6, no, a usted le salió 10, perfecto. Bienvenidos los comentarios, no duden en avisarme cuando me equivoque. ¿Ya? Bien, pues, no sé si alguien quiere decir algo o nos despedimos. Un gran gracias, profe, por el Ya. tiempo. Pero entonces que no se olvide esta materia, que por favor sigan conectados y sigan con buenas ganas de estudiar, porque eso es lo principal, chicos. El resto todo se puede. Pero si no hay ganas, no hay nada que hacerle, ¿ya? Profe, son Ya, 2 veces a profe, la semana gracias sus por clases, todo. ¿cierto? ¿Ah? ¿Son 2 veces a la semana sus clases? Estamos haciendo clases los días Jueves y jueves sábado. y los sábados a las 6. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya. ¿Nadie más? Ya, ¿Mauricio va a profe, decir algo? muchas gracias por su clase, estuvo muy buena.